quiere trabajar en la vida nuestra tanto, porque Dios nos ama, porque Dios nos quiere dar lo mejor a nosotros. Dios con su amor, con su poder, quiere darnos lo mejor a nosotros. Quiere que nos vayamos bien y estemos felices, gozosos. Por todo lado de la Biblia nosotros podemos encontrar lo que Dios quiere darnos a nosotros. En la vida del hijo menor, él mismo buscó su propio bien, pidiéndole a su padre los bienes correspondientes, sin hacer caso con su padre, con su
voluntad, con su amor. El hijo menor, como si fuera un hijo rebelde, maldito, solamente le pidió los bienes. Así el hijo menor se fue a otra ciudad, de otra provincia que estaba lejos. Él hizo todo lo posible, queriendo encontrar el éxito y la felicidad y la abundancia y la riqueza, buscando lo mejor. Él le odiaba a su padre. Mi padre no me entiende. Mi padre no me quiere. Por eso no me permite esto, aquello, no me deja tranquilo. El hijo menor pensaba que estaba infeliz por causa de su padre, que no le apoyaba como él quería. No le dejaba tranquilo a su hijo menor como el hijo menor quería. Por eso el hijo menor le odiaba a su padre. Por mi padre yo estoy mal, infeliz. No puedo estar satisfecho. Mi padre no me da lo que yo busco, lo que yo quiero. Por eso el hijo menor, juntando los bienes que su padre le dio, inmediatamente se fue a otra provincia. Inmediatamente. Luego, ¿qué hizo en otra provincia? Él estaba libre. Ahora sí estoy libre. Ahora sí estoy bien. Nadie me puede molestar. Nadie me puede quitar mi libertad. Yo puedo hacer todo lo que yo quiero. No sé el que quería hacer el hijo menor. Los detalles no dice la Biblia. ¿Ustedes qué quieren hacer cuando tengan la libertad y poder y dinero y tiempo? ¿Qué quieren hacer? Este hijo menor hizo todo lo que quería. La Biblia dice que Jesucristo dijo que él malgastó viviendo perdidamente. Todo lo que hacía el hijo menor era pérdida. No era algo productivo, ni constructivo tampoco. Sino, él malgastó viviendo perdidamente. Aunque él hacía todo lo que quería, no sé qué hacía él. Andaba tomando, no sé, en aquella época había casino, jugando entre mujeres. No sé exactamente los detalles, pero él hizo todo lo posible por sí mismo. Los engañados por Satanás piensan que estarían felices cuando
hagan todo lo que quieran. Es mentira. No es así. Si uno hace todo lo que quiere, ¿estaría feliz, satisfecho? De ninguna manera. Se quedaría bien quebrantado, angustiado. Como el hijo menor que dijo, yo aquí perezco de hambre. El hijo menor se dio cuenta que por sí mismo no podía lograr nada de nada. Aunque buscó la felicidad, aunque buscó la satisfacción, aunque buscó la diversión, no pudo encontrar nada de nada. Sino, le alcanzó la muerte, el fracaso. Yo aquí perezco de hambre. Él no pudo menos que reclamar así. Le llegó la muerte por fin, después de seguir su deseo, después de seguir su manera, su idea. Eso no podemos decir la libertad, sino el libertinaje que siguió el hijo menor. Libre soy. Libre. Por eso, ¿qué hizo con esa libertad del hijo menor? No logró nada productivo ni constructivo, sino perdió todo lo que tenía malgastando. Y llegó a perecer de hambre. Yo aquí perezco de hambre, llorando, bien quebrantado, bien avergonzado, bien arrepentido también. ¿Ustedes quieren probar el chiquero donde estaba el hijo menor? ¿No se animan? En la iglesia de Argentina hay chiquero, olor terrible, lleno de excremento de los chanchos. Aunque chancho es rico, pero el chiquero no es lindo. Esta vez yo fui a San Pablo manejando. Me ayudó bastante mi hijo, Isaac, como copiloto. Por la gracia del anciano Juan Martínez, le capacitó bien. Yo pude dormir tranquilamente. Porque mi hijo Isaac agarró el volante y condujo bien. ¿Cómo? Yo conozco más o menos el camino, ¿sí? Se intentó, sin ver el mapa, llegar hasta San Pablo. Creo que voy a poder llegar. Ya fui varias veces. Ustedes saben por dónde tienen que pasar para llegar bien a San Pablo. Primero por la ciudad Foz do Iguazú. Después tienen que pasar por Cascabel. Después creo que Maringa, después
creo que Campo Morao o algo así se dice. Luego Londrina. Antes había otro camino desde Londrina, pasando por la Londrina, pero como Paraguay mejora la ruta, Brasil también está mejorando más. Apareció la ruta nueva, luego tomando esa ruta, subiendo hacia al norte, pasando por Asís. Desde ahí comienza la autopista. Siguiendo por la autopista recto, avanzando, llega a la ciudad de San Pablo. Pero en el caso de Isaac, nunca viajó, claro, ha viajado por la tierra varias veces, pero nunca manejando. Uno si no maneja no presta atención, ¿no? No se da cuenta por dónde está pasando. Quiere decir que Isaac no conoció nada del camino, no sabía nada. Pero mientras que yo dormía, él manejaba. No sé a qué hora yo le dejé el volante el día lunes. Creo que a las 4 o 3, 5, no me acuerdo muy bien. En plena madrugada. Yo aguantaba, ya no podía aguantar más. Mi idea era tomar el volante otra vez cuando estábamos cerca de la ciudad de San Pablo, porque zona urbana de San Pablo es bastante terrible por el tráfico, también por causa de motocicletas que andan volando entre los vehículos. Es muy diferente en Paraguay. Los que andan en la motocicleta de Paraguay andan bastante tranquilo. Allá en Brasil son muy bravos. Si un vehículo no le da pase, toca bocina. Si no hace caso, patea el retrovisor, se va nomás. Eso era mi idea, por eso cuando estábamos cerca de San Pablo, yo quería manejar. Pero me desperté cuando ya estábamos cerca de la iglesia. ¿Dónde estamos? Ya estábamos dentro de la ciudad, cerca de la iglesia. Hasta ahí yo dormí tranquilamente. Por eso de ida, últimos, creo que 4 o 5 horas por ahí, manejo Isaac hasta a la iglesia de San Pablo. ¿Cómo fue posible esto sin conocer el camino? Por la gracia del mapa. ¿Sí? Nosotros llamamos GPS, pero GPS no es algo especial, ustedes ya saben, ¿verdad? GPS. Todos los dispositivos inteligentes que tienen ustedes, quiere decir sus celulares, tienen función de GPS. Hoy en día es lo básico. GPS es la señal que tiran los satélites. ¿Sí? Entonces GPS, sus celulares, agarrando señales de satélites. Esa señal se llama GPS. Capta la señal de GPS, muestra la ubicación actual en la pantalla de su celular. Tiene esa función su celular, eso usted sabe, ¿verdad? Sí. Hay varias aplicaciones, pero
me gusta más usar el mapa de Google Maps, porque es su precisión es bastante confiable, utilizando en Paraguay, en todos los países, incluido Estados Unidos también, menos Corea. En Corea no anda tan bien. Bueno, entonces yo dejé mi celular con el destino marcado, que era la iglesia de San Pablo. Entonces, el mapa de Google mostraba el camino, ¿sí? Dentro del mapa, en la pantalla de mi celular. Entonces mi hijo seguía nomás la indicación del mapa de Google. 1 kilómetro adelante, gira a la derecha. Entonces giraba. Hay 3 carriles. Muestra un carril, último carril derecho. Entonces toma último carril. Más adelante, dobla la mano izquierda, a la derecha. Después toma esto, aquello. Siguiendo la indicación del mapa de Google, Isaac llegó hasta San Pablo. Eso es el poder del mapa y el valor del mapa. Si uno ignora lo que dice el mapa, ¿qué es lo que va a suceder? Claro, en el caso del viaje, si no respeta lo que indica el mapa, podría dar un poco más de vuelta, pero va a llegar, no va a causar algo tan peligroso. Pero en el mapa dice que si toma este camino, llegaría a un lugar peligroso. A ver. Vamos a suponer hay una zona peligrosa, donde hay muchos asaltantes, ladrones, zona roja. El mapa dice que si usted toma este camino, llegaría al destino donde le está esperando muchos peligros. Si ignora eso, yo no sé, voy a probar entonces. Si toma ese camino y sigue, será asaltado por los asaltantes, puede perder su vehículo, todo lo que tiene. El mapa nos muestra lo que hay más adelante. Sin llegar al destino, sin probar. Si confiamos en el mapa, podemos ahorrar nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros bienes. También el mapa nos muestra lo que hay más adelante. Si yo sigo por este camino, ¿qué es lo que va a pasar en mi viaje? Eso es lo que indica el mapa. La Biblia es el mapa de la vida, no de la ruta. La Biblia es el mapa, el manual de la vida de nosotros. Si uno ignora
sin hacer caso, avanza nomás su camino por su idea, por su deseo. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que indica la Biblia. Eso va a suceder. El hijo menor, así fue. Él no buscó el fracaso en ninguna manera, ni hambre. Al contrario, el hijo menor quería lograr el éxito y el triunfo. Lo mejor, la satisfacción, la alegría, el gozo, la diversión, la libertad. Por eso él se apartó de su padre, tomando este camino. Por eso el hijo menor estaba feliz, satisfecho, logró la libertad. En ninguna manera se quedó esclavizado por los chanchos. Perdió la libertad, la abundancia, la riqueza. No pudo menos que clamarle a Dios. Yo aquí perezco de hambre. Así es. Así es. Yo veo que muchos quieren probar el chiquero, la vida perdida. Por eso andan siguiendo sus deseos, alzando su voz contra Dios, contra la palabra, contra... Lastimosamente. Ignoran la palabra de Dios. Ignoran la voluntad de Dios y menosprecian. Como el hijo menor menospreció a su padre, a su voz de su padre, a su consejo de su padre. ¿Cuánto le habrá dicho el padre a su hijo menor? Hijo, no te vayas, quédate conmigo. Te di lo que tú me pediste. Quédate conmigo. El hijo menor no hizo caso. Inmediatamente, juntándolos, se fue. Fríamente. Se fue. Sin hacer caso con su padre. Por eso él perdió todo lo que tenía, malgastando. Y llegó a perecer de hambre en el chiquero entre los chanchos. No solamente el hijo menor, los tontos piensan que eso fue un caso especial. Este hijo menor era muy tonto, por eso él llegó al chiquero, pero en mi caso va a ser diferente. Yo soy diferente, no soy como este hijo maldito. Yo soy diferente, yo soy más inteligente, yo soy más capaz, yo tengo más conocimiento, yo tengo mi plan, yo voy a lograr esto, aquello, por eso no va a suceder esto en mi vida. El hijo menor pensaba exactamente como ustedes. Por eso se fue valientemente, sin duda. Porque estaba tan seguro, tan firme de su idea. Esto es lo correcto, estoy haciendo correctamente. Esta decisión es bien clara, bien firme. Yo soy inteligente, prudente, yo soy ta. Por eso el hijo menor fracasó. Perdió todo lo que tenía. Yo veo que varios
Hermanos, están tomando este camino sin miedo, sin duda. No hacen caso, no me importa. Lo que dice Dios no me importa. Dios dice ayer, no me importa. No hacen caso con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios. Siguen nomás sus razones, sus ideas, sus deseos, sus pensamientos. Hermanos, la palabra de Dios nos muestra los detalles. Si uno sigue por este camino del hijo menor, sí o sí va a llegar al chiquero. Sí o sí. Va a perder todo lo que tiene. ¿Por qué tenemos que malgastar nuestro tiempo, nuestros bienes, nuestra vida preciosa? La vida, el tiempo, la abundancia, los bienes, la sabiduría, la habilidad, el talento, todas las cosas que Dios nos permitió a nosotros, ¿no sería bueno para salvar la vida? ¿Usar para salvar la vida? ¿No sería bueno usar para anunciar el Evangelio? ¿No sería bueno usar para algo productivo, constructivo, algo lindo que tiene que ver con la vida? ¿No sería bueno? Obviamente que sí. Pero muchos, después de perder todo, malgastar todo, después de sufrir todo, vienen. Claro, igual será bienvenido, ¿sí? Igual será bienvenido. Pero yo pienso que sería bueno tener el mismo corazón que el hijo menor, sin perder los bienes. Claro, después de perder todo, después de malgastar todo, después de sufrir todo, ya está el cuerpo, ya está bien, enfermo, después de perder salud, después de perder esto, aquello, todo, todo, todo. Un día antes de morir, viene al Señor, quebrantado, me equivoqué. Me equivoqué, yo aquí perezco de hambre, he pecado contra el cielo y contra ti. Si viene un día antes, si viene una semana antes, si un mes antes, si un año antes, ¿no sería bueno sin perder, sin malgastar?
gastar, vivir por la fe, utilizando la abundancia, los bienes, la vida preciosa, la salud, la sabiduría, la habilidad, el talento, todo lo que Dios nos permitió a nosotros por el Evangelio. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, les pidió a los egipcios: oye, durante tantos años te serví, tú me tienes que pagar lo justo, dame esto, aquello. Ellos, los israelitas, pidieron los bienes. Los egipcios les entregaron muchísimas cosas. Con razón, gracias por haberte trabajado en mi casa con todo el corazón. Toma, aquí están mis joyas. Toma, aquí está plata, aquí está oro. Mira, aquí está todas las cosas. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, salió con abundancia que Dios le permitió. Porque les permitió a los israelitas muchos bienes. Era para hacer el tabernáculo. Para hacer el tabernáculo necesitaba bastante oro, plata, bronce, tela, un montón de cosas. En el desierto había mercado, tienda, shopping para comprar los materiales. Maravillosamente, el pueblo de Israel tenía todo. Los israelitas tenían de todo. Cada uno traía ante Moisés: Dios me permitió esto, toma, puede utilizar para hacer el tabernáculo, por favor. Uno por otro traía un poco de oro, un poco de plata, un poco de piedra, un poco de todo. ¿Por qué Dios les permitió tantos bienes para hacer el tabernáculo, para salvar la vida, para llegar hasta a la tierra de Canaán? Pero algunos utilizaron para hacer su propio Dios, el becerro de oro, perdidamente. Miren, todas las cosas que Dios nos permitió a nosotros, ¿saben ustedes? Todas las cosas que tienen ustedes son los regalos que Dios les permitió a ustedes. No quieren creer así, ¿verdad? No, yo gané, yo logré, fui yo. Está bien, mi cuerpo está bien firme, porque yo logré esto, yo hice tal cosa, tal. Yo soy inteligente porque yo estudié bien, yo hice bastante ejercicio. Mentira. Todas las cosas que tenemos nosotros son dones, talentos de Dios, que Dios nos
permitió a nosotros. Dios nos permitió. Desde salud, nuestro tiempo, la habilidad, el talento, hasta el material, hasta los bienes, hasta la plata, hasta el oro, todo, todo. No todo tiene la misma cosa. Algunos tienen más facilidad de leer, memorizar, entender, calcular. Cada uno tiene diferente habilidad, diferente talento, diferente capacidad. Juntando todos, la iglesia puede organizar muchísimas cosas productivas, constructivas también para el Evangelio, para salvar la vida. Dios nos permitió un montón de cosas. Dios nos permitió. Pero por el engaño de Satanás muchos malgastan su vida, su tiempo, sus bienes, su habilidad, su talento. Dios nos permitió a nosotros un montón de cosas para el Evangelio. No hay por qué perder y malgastar, sino utilizarlos para el Señor, para salvar la vida, para vivir así, utilizarlo por el Señor, por el Evangelio. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? La iglesia de San Pablo, la iglesia de Brasil está avanzando la construcción en el último nivel del edificio. Un salón grande, hermoso, moderno. Cada uno trabajaba en su lugar. Algunos pegando la placa de yeso en la pared, algunos cortando a medida la moldura, colocando, lijando, colocando enduido. Algunos tocaban la parte de electricidad, piso, material. Así sale el trabajo, a través del sacrificio de varios hermanos. Yo vi que el anciano Joe, no me acuerdo su nombre en portugués, él también. Un día yo estaba subiendo por la escalera, él estaba manejando la pistola que coloca las trampas, ¿sí? Los clavos. Todo trabajaba. Todo lo que Dios nos permitió a nosotros. Algunos entienden más rápido la parte de lectura, algunos entienden más rápido la parte de música, algunos entienden más rápido la parte de electricidad, algunos entienden más rápido la parte de... Cada uno tiene diferente habilidad, diferente talento. Pero saben que todos los que Dios nos permitió a nosotros es para el Evangelio, es para el Señor. No hay por qué malgastar y perder viviendo perdidamente, sino utilizarlos para el Evangelio. Mejor, es mejor, mucho más mejor todavía. Igual, después de malgastar todo, perder todo, si
regresa con el corazón quebrantado, será bienvenido igual, ¿sí? Que vengan. Algunos estarán escuchando este mensaje desde lejos de aquí, no físicamente, sino espiritualmente. Amados hermanos que están sufriendo en el chiquero, apartado del Señor, de la iglesia, del evangelio, tomando su camino propio, haciendo lo que quieran ustedes, lo que querían cada uno, llegaron a fracasar. No se preocupen, igual pueden volverse. Igual pueden venir, ¿por qué no? Nunca es tarde, nunca es tarde. Sí. Como el padre recibió a su hijo menor, Dios los espera a todos. Nunca es tarde. Pero yo digo a los que aún están presentes en la iglesia, los que aún no perdieron sus bienes, malgastando, viviendo perdidamente. Yo digo para ellos, mejor prevenir. Es mejor. Aquí hay veneno. ¿Quieren probar? Oh, de verdad era veneno. Oh. ¿Así quieren conocer? No hay por qué. Esta vida que Dios nos permitió a nosotros es tan preciosa, tan valiosa. La Biblia nos indica a nosotros, si nosotros tomamos este camino, qué es lo que va a suceder en la vida nuestra más adelante. Sí o sí va a suceder como indica la Biblia. Pero mucho, no me importa, estoy bien. Lastimosamente, después de varios años, vienen llorando, bien quebrantado, bien afligido. Igual que vengan, ¿sí? Mejor venir. Pero si aún no están, no hay por qué malgastar y perder. No hay por qué. No hay por qué entender este punto después de malgastar todos los bienes, sino a través de la palabra de Dios nosotros podemos ahorrar nuestro tiempo, nuestra vida preciosa, nuestro cuerpo tan valioso también. ¿Ustedes están bien de salud? Felicidades. Wow. Entonces, no hay por qué perder esta vida preciosa, esta salud, la habilidad que nos dio, el talento, entendimiento, todo. Son valiosos. Si uno toma el camino del hijo menor, sí o sí va a llegar al chiquero, va a llegar a la muerte, sí o sí. Porque Dios nos muestra esto a través de la Biblia para que nosotros podamos ahorrar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros bienes. Como el mapa que nos indica. Si usted toma este camino, llegaría a tal lugar. Sí, así es. El hijo menor tomó su propio camino, buscando la felicidad y la satisfacción y el éxito, viviendo perdidamente, malgastó. Después de llegar al chiquero, recién se arrepintió. Pero si nos arrepentimos,
antes, sin perder, ¿no sería mejor? Si nos arrepentimos antes de perder los bienes, ¿no sería bueno? Antes de perder la salud, ¿no sería bueno? Antes de perder la vida, antes de perder el tiempo, antes de perder la habilidad y el talento que Dios nos dio a nosotros. Es mejor todavía, ¿por qué no? ¿Por qué no? Dios tanto quiere trabajar en la vida nuestra. La mano de Dios, la obra de Dios son incomparables con las de los seres humanos. Así Dios tanto quiere trabajar en la vida nuestra, tanto. Pero lastimosamente muchos hermanos ni siquiera quieren entregarle a Dios su tiempo, su corazón, su habilidad, su talento, sus bienes. Por eso yo veo que muchos hermanos no están en el culto. En este culto no están muchos hermanos. Por eso nosotros no transmitimos en vivo, para que los hermanos que vengan al culto. Pero no sé qué compromiso tiene. ¿Qué clase de compromiso pueden tener en el domingo? Y además el culto termina a la tardecita, entonces toda la noche tienen tiempo. Si quieren cenar, pueden cenar con su familia, pueden pasar buen tiempo, buen momento con su familia. Ni siquiera quieren entregarle al Señor un poco de su tiempo. Ya basta. Yo estuve en la iglesia toda la mañana, entonces el resto es mi tiempo, mi vida. Lastimosamente, no quieren entregar nada al Señor, ni un poco de tiempo. El resto utilizan todo para sí mismos, trabajando, estudiando, haciendo lo que quieren. Durante la semana apenas tenemos 3 cultos generales. Normalmente. El domingo a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde, el miércoles a las 7 de la tarde también. 3 cultos nomás tenemos. Pero eso no alcanza al 10% del tiempo de la semana. Pero no quieren. Los que no vienen al culto, los que ignoran, menosprecian el culto delante de Dios, ¿cómo podrían hacer algo para el Evangelio? Algo productivo y constructivo por el Señor, por el Evangelio. No creo. Hermanos, Dios tanto quiere trabajar en la vida nuestra y nos muestra cómo se hace esto. ¿Cómo nosotros podríamos ver la obra de Dios en la vida nuestra? ¿Cómo Dios podría trabajar libremente, grandemente en la vida nuestra? La Biblia nos indica a nosotros.
Hoy leímos San Lucas capítulo 14. Jesucristo predicó, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Refirió a los convidados una parábola diciéndoles: en la boda, los convidados trataban de agarrar los primeros asientos. No sé, en la boda, cuál es el primer asiento, cuál es el mejor asiento. Cada uno tiene diferente idea y razón, pero por lo menos cada uno trataba de agarrar lo mejor, lo mejor. Como dice aquí, primeros asientos a la mesa. En la mesa hay mejores asientos. ¿Eso saben ustedes? ¿No? Hay mejores asientos donde hay más facilidad de comer. También más fácil de hablar con los convidados, donde uno pueda recibir la mejor atención, ¿sí? En el avión hay mejores asientos. Los primeros asientos son mejores. ¿Por qué? Pueden llegar fácilmente y salir también más rápido que otros. Primeros asientos. Eso no solamente se refiere a la boda, ¿sí? Sino en la vida de cada uno. Muchos quieren tomar mejores lugares, mejores asientos por sí mismos. Pero el Señor dice que, aquí, 10. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, en vez del primer lugar. ¿Por qué el Señor dice el último lugar? ¿Por qué? Aquí el versículo 8. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: tal lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. El Señor dice que no te sientes en el primer lugar. ¿Por qué? Vamos a investigar un poco, ¿sí?, este punto. Uno ya está en el primer lugar. Está. Pero viene otro más distinguido. Entonces el que le convidó debería decirle al que ya está sentado en el primer lugar: por favor, da este lugar a este, luego sentate allá. Eso nomás puede suceder. Cuando uno le convida al otro, ¿por qué lo convida? ¿Por qué le invita? ¿Para menospreciarle invitaría a algo? ¿Para maltratarle? ¿Para hacer sufrir? ¿Le invita a la boda? No. Cuando uno convida a alguien, lo hace para atender mejor y brindar lo mejor y ofrecer lo mejor.
¿Es cierto? Esta vez Pastor José Kim de San Pablo me invitó. Yo encontré muchas cosas hermosas que él había preparado. Había comuniones, reuniones entre los pastores. También comida rica. Me invitó, pastor. Muchas cosas, muchas comidas ricas también. El momento feliz también entre los pastores. También el último día me entregó un regalo. El arca del pacto de este tamaño me entregó. Él me llevó a su oficina. ¿Quiere morir usted? Me asusté. Si quiere morir puede abrir la tapa del arca del pacto. Estaba en su oficina el arca del pacto de oro, no de oro, del color de oro, ¿sí? Yo abrí, encontré 2 tablas de piedra de los mandamientos y jarra de maná y todo esto. Él me mostró porque había preparado uno para mí también, ¿sí? Por eso con mucho cuidado yo traje el arca del pacto.
llamó al pastor su padre y decía, pastor, ya no puedo aguantar más. ¿Qué pasa, hermana? No tengo apetito, pastor. Quiero vomitar y no puedo comer. Pastor le dijo a ella, hermana, ¿de qué está diciendo? Usted tiene que comer, así va a poder aguantar y recibir el tratamiento y enfrentar contra esta enfermedad y vencer también. Tiene que comer. Pero no puedo, pastor, porque no tengo apetito. No importa tenga apetito o no, tenga ganas de comer o no, eso no importa. Tiene que meter la comida en su boca y masticar y tragar, ¿sí? Bien sencillo. Primer paso, hay que meter la comida en la boca y masticar. Luego tragar, ¿sí? Bien sencillo, ¿no? Y pastor le preguntó, ¿por eso usted cuando come vomita? No, si no quiero vomitar, tengo ganas de vomitar. Entonces, no es problema, no hay ningún problema. Tiene que comer. El vehículo, cuando uno carga el combustible y anda por el combustible, el motor come el combustible y trabaja y corre. Es bien sencillo. El cuerpo también. Usted tiene que comer, sin importar su gusto ni apetito, no importa. Tiene que masticar y tragar. Ella, dejando su pensamiento, aceptó la palabra, comió. Es un trabajo bien sencillo, ¿no? Y metió la comida en la boca, masticó y tragó. Después, ¿qué habrá pasado? La comida le dio fuerza. Cada día, cada vez, ella recordando de la palabra del pastor Oxupa que le dijo, negándose a sí misma, aunque no tenía ganas de comer, comió. Luego, ella se fortaleció, aguantó todo el tratamiento. Ahora está bien sana. Yo cuando tenía COVID, cuando estaba en cama por COVID en este enero, tampoco tenía ganas de comer, ¿sí? Y qué raro, ¿no? Me costaba de tomar el agua también. Quería tragar, pero era difícil, ¿sí? No tenía ganas de comer ni tomar. Si uno no toma ni come, ¿qué es lo que va a suceder? Va a perder su fuerza. Ya no va a poder levantarse. Así viene la muerte. Si no come, obviamente va a perder la fuerza. No va a poder aguantar. Si no está preparado el cuerpo, no puede tomar ningún medicamento tampoco. La fuerza es importante. Por eso el pastor le dijo, usted tiene que comer sí o sí. Como una tarea tiene que hacer, comer. Yo también recordando de la palabra de él, comí, aunque no quería.
aunque era muy costoso, no tenía ganas de comer, pero comí. Un día un hermano me llamó: pastor, ¿cómo está? Estoy luchando. ¿Usted qué quiere comer? Y yo no tenía ganas de comer. No quiero comer nada, no me viene nada. Pero él me decía: es muy importante, hay que comer algo. Cuando usted come, en ese caso, lo que quiere, lo que le gusta, eso le va a dar fuerza. Así, yo atendiendo la llamada, yo pensé: ¿qué quiero comer? No tenía ganas de comer, pero pensé: ¿qué quiero comer? ¿Qué es lo que yo voy a poder masticar y tragar? Ahí yo me acordé de azaí. Ahora yo me acordé, ahora sí, tengo algo. ¿Qué quiere, pastor? Azaí quiero comer. ¿Así? Bueno. Él se puso contento. Luego, después de 1 hora por ahí, me visitó a mí. No sé en dónde consiguió: pastor, aquí está azaí. Y azaí con un tomate, con una caja de tomate chiquitito, ¿no? Y ese como una tipo campanilla, así pequeña. Me entregó y se fue. Y probé, ¿sí? Comí una cuchara de azaí. Podía tragar. Yo no podía saborear nada, pero azaí estaba muy rico, ¿sí? Cuando ustedes tengan COVID también prueben un poco, ¿sí? Podía tragar. Por eso, con mi esposa, era azaí de no sé, medio kilo o menos, o por ahí, o 1 kilo, no me acuerdo muy bien. Sentado con mi esposa, nosotros así comimos azaí. Luego, vamos a guardar bien para que nadie coma así, ahí esconda bien. Y ¿saben qué? Desde aquel momento me volvió el apetito, desde aquel momento. Después de comer azaí, ya me vino el apetito, podía tomar el agua, podía comer tomate también. Ahí yo empecé a comer de a poco. La comida es muy importante, el alimento, ¿sí? Uno si no come nada, no importa que esté bien o mal su salud, no importa, va a morir si no come. Si no entra la comida, si no entra el alimento, ¿cómo va a poder aguantar y tener fuerza y levantarse y seguir adelante? Es imposible. Nuestro cuerpo así camina por el alimento. Nuestro espíritu por la palabra. Nuestro espíritu, nuestro corazón, cuando entra aquí en el capítulo 1 del libro San Juan, menciona así. El versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo se refiere a la palabra de Dios. Sea la luz, y fue la luz. Eso, lo que dijo Dios, sea la luz. Esto es el Verbo, la palabra de Dios. Salió la palabra y es así. Sea la luz y fue la luz. Bien sencillo. El poder está en la palabra de Dios.
Entonces cuando uno acepta la palabra de Dios, no solamente acepta una palabra, sino acepta el poder de Dios. Cuando acepta la palabra de Dios, no solamente entra la palabra, sino el poder de Dios, la sabiduría de Dios, la fuerza de Dios, también entra en su corazón y le fortalece. También aquí utiliza esta palabra. 4. En él estaba la vida era la luz de los hombres. En él, en el verbo, estaba la vida. El verbo era Dios, en el verbo estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. Todo es la misma cosa, Dios, el verbo, la luz, la vida, es la misma cosa. Entonces, si nosotros aceptamos la palabra de Dios, ahí entra la vida, ahí entra la luz. Amén. Así es. Aquí dice 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Qué raro, ¿no? Hay la luz que alumbra a todo hombre. Las luces que hay en el mundo alumbran el ambiente, ¿no? Pero la luz verdadera alumbra a todo hombre. Así trabaja en la vida nuestra, en el corazón nuestro. 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Quién es aquella luz verdadera? Jesucristo. Jesucristo. Dios vino al mundo a través de Jesucristo. Dios tomó el cuerpo como nosotros y vino al mundo. ¿Para qué? Para entregar la luz, para entregar la palabra de Dios. Él mismo vino al mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dios es el dueño de este mundo. Jesucristo es el dueño de este mundo. Pero el mundo no le conoció, dice. 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesucristo vino al mundo, pero los suyos, todos los seres humanos, son los suyos. Jesucristo es el dueño, Jesucristo es el creador, Jesucristo es el verbo, Jesucristo es la vida, Jesucristo es la luz, Jesucristo es Dios mismo y el creador mismo. Entonces, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, como los labradores malvados que mataron a los siervos que envió el dueño, hasta su hijo mataron. Por eso el dueño no pudo menos que enviar un ejército para destruirlos. ¿Sí? Asimismo sucedió. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Ustedes recibieron Jesucristo? Felicidades. Por eso ustedes están aquí.
sentados cómodamente, tranquilamente, seguros. Porque por aceptar, por recibir Jesucristo, ¿qué es lo que sucede? Jesucristo nos da la sabiduría, la fuerza, el ánimo, y la esperanza y la vida. Jesucristo mismo nos da todo esto. Cuando yo recibí la salvación del pecado, yo no hice algo especial, sino acepté la palabra que predicó Pastor Osupa en el campamento nacional de Corea. Así estaba escrito en la palabra. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿No es bien claro? Era todo bien claro. Al escuchar la palabra, todo estaba escrito así, era cierto. Por eso yo acepté la palabra. Si dice así la palabra de Dios, amén. Sí, Señor. Entonces no tengo pecado, porque Jesucristo ya quitó el pecado del mundo, así dice la Biblia. Dios me promete que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, Señor, no tengo pecado. Soy justo entonces, soy limpio. Yo acepté nomás la palabra. Desde ese momento, la palabra trabajó en mi vida. La palabra misma me dio la esperanza, me dio la fuerza. Solamente yo acepté el Evangelio, la palabra de Dios, Jesucristo, que limpió mi pecado. Desde ese momento Dios me dio la esperanza, fuerza para poder seguir adelante. En mi vida también hubo muchas dificultades, pero yo no me quedé ahí, sino pude levantarme y seguir adelante y enfrentar contra las situaciones. Por eso yo estoy aquí, maravillosamente. Dios me dio la fuerza. El Evangelio es el poder de Dios. Entonces, sea quien sea, cuando acepta la palabra de Dios, desde ese momento Dios trabaja en su vida fielmente. Le abre el entendimiento, le abre el camino, le da fuerza, le da sabiduría, le da la esperanza también. Por eso, cuando yo atiendo a alguien, generalmente los que me buscan a mí, me visitan a mí, vienen con bastantes problemas. Entonces, ¿qué hago yo? Yo no tengo nada para ayudarle, no tengo poder, ni dinero, ni sabiduría, no puedo asesorar, no soy abogado. Pero ¿qué es lo que tengo yo? La palabra de Dios, Jesucristo, el Evangelio. Eso yo comparto.
Hay personas que rechazan, ignoran la palabra de Dios. Aunque está así puesto, pero no aceptan. Igual soy pecador. Yo tengo pecado. ¿Cómo yo puedo decir que no tengo pecado? Tengo pecado, soy pecador. No aceptan la palabra. Pero algunos aceptan la palabra como está escrito. Entonces yo veo que ellos se recuperan. Ellos regresan bien fortalecidos, con mucha esperanza, con ánimo. Sí. Dios así trabaja. Amados, con quien sea nosotros cuando hablamos, en vez de darles y decirles nuestra opinión, nuestro pensamiento, nuestra sabiduría, ¿qué es lo que tenemos nosotros? No podemos tener nosotros algo excelente. Pero la palabra de Dios es la palabra perfecta. Ahí está la luz, ahí está la vida. Nosotros predicamos la palabra de Dios, entonces la palabra trabaja en el corazón de cada uno. Al recibir la salvación del pecado, al aceptar la palabra de Dios, Dios trabaja en su vida fielmente, maravillosamente. Pero el tema es que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por eso muchos sufren, se pierden también y no saben qué hacer. El problema no es su situación. Este problema me hace sufrir, esta situación, yo tengo muchos enemigos que están en contra mí, yo no sé qué hacer, no tengo fuerza para enfrentar, para resolver este problema. Pero su problema no es su situación, ni su deuda, ni sus enemigos, sino no reciben Jesucristo. No reciben el Verbo, no reciben la luz, no reciben la vida, no reciben Jesucristo. Esto es el problema. El Evangelio, ¿por qué es tan poderoso? A través del Evangelio cada uno puede conectarse con Dios. A través del Evangelio, a través de la palabra de Dios, al aceptar la palabra de Dios, ¿qué es lo que sucede? El 12, vamos a leer, San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Muchos no recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ustedes son hijos de Dios? ¡Wow! ¡Wow! Eso es lo maravilloso. Es lo maravilloso. Ser hijo de Dios. Dios es todopoderoso. Dios es el omnipotente. Dios es el Rey de los reyes. Amén. Los hijos de los multimillonarios, por ser hijos de los multimillonarios, ellos andan sin miedo, libremente. Claro, ellos sufren por su libertinaje,
Pero nuestro Dios es mucho más que los multimillonarios. Entonces, ahí está el poder. Somos hijos de Dios. Por creer, por aceptar, por recibir Jesucristo, el Verbo, nosotros podemos ser hijos de Dios. ¿Qué es lo que reciben los hijos? La herencia del Padre, el reino de los cielos, la vida eterna. Amén. Los hijos reciben toda la riqueza del Padre, como el hijo menor. Los siervos y el hijo es diferente totalmente. Nosotros somos hijos de Dios por recibir Jesucristo. Entonces, desde ser hijo de Dios, nuestra vida se cambia. Los hijos de los multimillonarios, cuando andan con el bolsillo vacío, ¿estarán preocupados? ¿Ansiosos? ¿Por qué? Aunque no tiene ellos nada en su bolsillo, pero sus padres tienen o no. Sus padres tienen todas las cosas. Entonces, puede llamar a sus padres, entonces los padres enviarán el apoyo, trabajarán, ayudarán también. Son hijos, son herederos. Los hijos están conectados con sus padres, entonces todo lo de su padre es suyo. Como el padre dijo, hijo, todas mis cosas son tuyas. Así es. Dios nos dice la misma cosa. Oye, ¿por qué estás preocupado? Todas mis cosas son tuyas. Eres hijo mío. Dios nos dice así. ¿Ustedes son hijos de Dios? Entonces, ustedes son más que multimillonarios. Ustedes tienen todas las cosas de Dios. Amén. No tengan miedo ante nada, ante nadie. Somos hijos de Dios por recibir Jesucristo. Por eso nosotros podemos caminar, podemos pisar fuertemente, con certeza. Podemos luchar, podemos seguir adelante, podemos esperar a Dios y recibir nuevas fuerzas. Y podemos levantar las alas como las águilas. Todo empieza desde recibir el Verbo y la luz y la vida, que es Jesucristo. Amén. Por eso cuando alguien me viene a mí, yo abro la Biblia y le doy la palabra. Así dice la palabra. Así dice. Usted tiene cáncer. La Biblia dice que Él llevó nuestras enfermedades. Amén. Jesucristo no solamente llevó nuestros pecados, sino nuestras enfermedades también llevó. Nuestros dolores también. Por eso fuimos curados. Amén. Es la palabra de Dios.
Cuando uno acepta la palabra de Dios, ahí le llega la sabiduría, la fuerza, el poder, el ánimo, la esperanza, todo el poder de Dios le alcanza por aceptar la palabra de Dios. Esté donde esté, no importa. Si acepta la palabra, si está Jesucristo con él, no tiene ningún problema. El Señor trabaja grandemente, fuertemente. En el año, creo que fue 2016, nosotros estábamos preparando el campamento mundial aquí en Paraguay, para el 2017. Pero hasta el mes noviembre, nosotros no teníamos nada confirmado. El lugar, quiere decir, el lugar. Para febrero, noviembre, diciembre, enero, febrero. 3 meses, ni alcanzaba 3 meses. Pero aún no conseguimos nada. Ya metimos la nota a la Secretaría Nacional de Deportes por el polideportivo. En aquel momento era polideportivo viejo. Pero no había ningún retorno. Nosotros esperábamos. También solicitamos el auditorio de CFA para la cantata. Tampoco había retorno. Nada estaba confirmado. Por eso teníamos que promocionar sin mencionar el lugar del campamento mundial. Qué vergüenza, ¿verdad? Sí. 2017 de febrero, tal fecha. ¿Dónde? Asunción. Así nomás menciona. Así arrancamos la promoción. Yo estaba muy avergonzado, decepcionado también. No fue que nosotros no hemos preparado, sino después del campamento mundial de Brasil, ¿sí? En febrero, en San Pablo. Al regresar de Brasil, nosotros ya arrancamos nuestro trabajo, tocando la puerta acá y para allá. Pero no avanzó nada. Yo estaba bien quebrantado y decepcionado. En el mes noviembre, en el mediado de noviembre, Pastor Yonggupak nos visitó a nosotros y dirigió el seminario bíblico. En una mañana tuvimos la reunión de ministros con él. Ahí él nos compartió una palabra. Vamos a buscar. Filipenses. Después de Efesios, Filipenses. Capítulo 4, versículo 13. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él compartió esta palabra. Satanás nos engaña a nosotros diciendo, tú no puedes, tú no tienes, tú vas a fracasar. Es el engaño de Satanás nomás. La Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros podemos hacer todo. Podemos hacer todo.
en Cristo que nos fortalece. ¿Cristo está con nosotros? ¿Nosotros estamos en Cristo? ¿Dios está con nosotros? ¿Dios nos apoya? ¿Somos hijos de Dios? Entonces, ¿podemos hacer todo? Amén. En Cristo que me fortalece, todo lo puedo. Yo estaba muy decepcionado, quebrantado, pero esta palabra me llegó a mí. Yo acepté la palabra. Sí, Señor. Amén. ¿Por qué no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios me fortaleció. Me dio esperanza. Me dio fuerza. Después de aquella mañana, nosotros, Dios empezó a trabajar. Tuvimos audiencia con el ministro de Educación en aquel momento, por varios asuntos. Uno de los asuntos era el lugar del campamento mundial, el usufructo de polideportivo de la Secretaría Nacional de Deportes. El ministro llamó al ministro de la Secretaría Nacional de Deportes y habló con él sobre nuestro campamento. ¿Sabe usted qué es lo que sucedió? La Secretaría Nacional de Deportes cambió la fecha en aquel momento, en aquella semana, nos dio el retorno de parte de la Secretaría Nacional de Deportes, diciendo, es imposible de dar permiso del usufructo. ¿Por qué? Desde el mes de diciembre empieza la remodelación del polideportivo. Ahora es una arena nueva, ¿verdad? Ese proyecto estaba programado para arrancar desde el mes de diciembre del año 2016. ¿Sí? Por eso en noviembre nos avisó, nos respondió. Eso es imposible. Desde diciembre todo estará ya cerrado para remodelar. Por eso yo estaba muy decepcionado, pero luego Dios abrió el camino. El ministro de Educación nos ayudó. Él habló con el ministro de la Secretaría Nacional de Deportes. ¿Qué es lo que sucedió? Modificó la fecha del inicio de la remodelación. Después, para el mes, creo que abril por ahí, después de nuestro campamento mundial de febrero. Por eso, en ese polideportivo, nosotros hemos podido preparar el campamento mundial maravillosamente. Eso se confirmó, creo que fin de noviembre o primero día de diciembre del año 2016. Desde ahí apenas nosotros empezamos a promocionar. Luego, la cantata navideña. Eso también era un tema importante. El polideportivo no era grande. El escenario ocupaba casi la mitad del polideportivo. Entonces el resto alcanzaba hasta 1.500 asientos por ahí. Y para cantata navideña, también nuestros participantes, si ocupan el lugar, ¿cómo podríamos invitar a los ciudadanos?
Por eso nosotros solicitamos el auditorio de CFA. Pero no nos confirmaba. Eso nos confirmó, ¿cuándo fue? 2 semanas antes del campamento mundial. 2 semanas antes. Ahí recién nos confirmó. Mediados de enero, por ahí. Desde ahí nosotros teníamos que empezar la promoción de cantata navideña. ¿Se acuerdan ustedes? Hasta el domingo nosotros tuvimos el culto con la mesa puesta, preparando, doblando el sobre, así. ¿Se acuerdan, verdad? Así, en 2 semanas nosotros hicimos promoción, entregando la carta de invitación. En esa cantata navideña, ¿cuántos vinieron? Aproximadamente un poco más de 8,000 personas. Fue una noche muy, muy hermosa. Dios tuvo misericordia de nosotros. Así es. ¿Cómo nos llega la fuerza? Por la palabra. Al aceptar la palabra de Dios, no solamente entra la palabra en el corazón nuestro, sino el poder de Dios, la fuerza de Dios también. Amén. Por eso la vida nuestra no depende de nosotros, ni de nuestra capacidad tampoco, sino cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios trabaja en la vida nuestra. Por eso es importante anunciar el Evangelio. Al aceptar el Evangelio, al aceptar Jesucristo, ¿qué es lo que sucede? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Desde ahí empieza la vida nueva, como los hijos de Dios. En mi vida también, así fue. No solamente para ser hijo de Dios, sino para recibir la sabiduría, la fuerza de Dios. Cada vez cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, Dios nos da fuerza, el ánimo, la esperanza también. Por eso es importante la iglesia, donde nosotros podemos escuchar la palabra de Dios. Esta vez, Pastor Supak visitó a Israel durante una semana. El país Israel, el gobierno israelí, recibió al siervo de Dios. Él no fue de paseo, sino para predicar el Evangelio, para predicar Jesucristo. En cada reunión, él predicó el Evangelio. Al rabino principal de Israel también predicó. A los pastores evangélicos en Jerusalén también predicó. A las autoridades también. Entonces Israel va a recibir la bendición a sí mismo, a sí mismo. Luego él visitó a 7 países de África: Malawi, Zambia, Zimbabue, Eswatini, Lesoto, Mozambique. En cada país los presidentes recibieron al pastor Supak. Él predicó el Evangelio, les presentó Jesucristo. Entonces cada país que recibe la palabra de Dios, Jesucristo, recibe la bendición de Dios también, obviamente. Dios
así trabaja a través de nosotros. Mi padre recibió un volante, no más. Pero a través de recibir ese volante, él llegó a la iglesia nuestra. Escuchó la palabra de Dios y aceptó también. Así llegó Jesucristo en la familia nuestra y nos entregó muchísimas bendiciones hasta hoy día. Recibir la palabra del Señor. Ahí está el poder de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces los que sufren, ¿por qué sufren? Por no recibir Jesucristo. Amén. Ustedes cuando vean a los que sufren en su alrededor, no ignoren, por favor, sino que les presenten Jesucristo. Ustedes mismos tienen que abrir la Biblia y predicar la palabra de Dios para que ellos acepten Jesucristo. Entonces ellos también podrían ser hijos de Dios. Entonces Dios trabajará en la vida de ellos, les dará fuerza, esperanza, ánimo, la sabiduría. Obviamente, así Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros. No ignoren a los que sufren, sino que tenga misericordia de ellos y prediquen el Evangelio para que cada uno pueda aceptar Jesucristo. Dios tanto quiere trabajar aquí en Paraguay. Probablemente en los primeros días de junio, Pastor Zupac nos va a visitar a Paraguay, a Argentina, a Brasil, a Perú.
Desde que mi madre murió en 1951, mis hermanos y yo quedamos huérfanos. Teníamos hambre y comíamos lo que podíamos. Conocíamos la palabra felicidad, pero no sabíamos su significado. Tampoco sabíamos lo que era la alegría. Así vivíamos en la oscuridad. Aún así, conocí a Jesús por primera vez el 7 de octubre de 1962. Aunque desde antes me congregaba a la iglesia, ese día entendí que Jesús había lavado todos mis pecados. Entendí el gran problema de creer en mí mismo. Claramente me di cuenta que yo era sucio y que si seguía mis pensamientos fracasaría. Después de recibir la salvación, Dios me enseñó a vivir por la fe, paso a paso. Una tarde, después de que la congregación se marchó, me arrodillé en el frío suelo y empecé a orar por arroz y carbón. Mientras oraba, le pedí a Dios establecer una escuela misionera, poder mandar misioneros a otros países, publicar libros y tener nuestra propia radiodifusora. Le pedía poder predicar el Evangelio en las islas del Pacífico Sur, aun cuando ni siquiera sabía quiénes vivían ahí. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y aún estaba arrodillado en aquel frío piso. Pero desde entonces comencé a contarle a todos este sueño que Dios me había dado. Durante el CLF en Hong Kong, un encargado de una escuela misionera me hizo una pregunta frente a muchas personas. Muchos teólogos dicen que su visión acerca de la salvación es ilógica. Entonces, pastor, ¿debería seguir usted interpretando la salvación de esta manera? Es verdad, es difícil de comprender. Pero, viendo a la hija muerta de Jairo, un principal de la sinagoga, Jesús dijo que solo estaba dormida. También dijo que el agua era vino en las bodas de Canaán y ordenó que lo sirvieran a los invitados. Es más, le dijo al paralítico de 38 años que tomase su lecho y anduviese. Hay muchas palabras difíciles de comprender en la Biblia, muchos ejemplos que no podemos entender con nuestra razón. Este es el motivo por el que creo en esta salvación. El CLF es un congreso mundial de líderes cristianos que comenzó en el año 2017 en Nueva York y ha tenido diversas sedes tanto en América, Europa, Rusia, al este de Asia y África, en donde hablo acerca de cómo volvernos justos, de cómo la sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados y cómo después de recibir el perdón del pecado, Jesús ha trabajado en mi corazón. El Señor jamás se equivoca. Él ha sido clavado. Él lavó todos nuestros pecados perfectamente. Y para testificar que nuestros pecados han sido perdonados, resucitó. No debemos creer nuestros propios pensamientos, pero sí creer la palabra de Dios. Los pastores que participaron en el CLF se sorprendieron al escuchar el evangelio que predicamos. Hasta ahora, más de 60,000 pastores han reafirmado su salvación. Estoy muy feliz de ver cuántos pastores quieren trabajar con nuestra misión desde entonces. Constantemente me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? ¿Y por qué me salvaste? Existen muchas personas más sobresalientes y más capaces que yo, pero ¿por qué me escogiste a mí como pastor? Nunca había hecho nada bien antes de ti, Señor. Cuando pasaba por dificultad y me sentía solo y miserable, Jesús me consolaba y se volvía mi esperanza y mi felicidad. He enfrentado muchas dificultades en mi vida que han terminado en bendiciones, en gracia y agradecimiento. Siendo Dios quien me guía por este camino, no puedo decepcionarlo, solo puedo servirle y amarlo. No quiero hacer nada más, no quiero perder mi tiempo, ni aunque sea un poco en otra cosa que no sea el Evangelio. ¿Con qué otra cosa puedo comparar la salvación? El poder de la sangre de Jesús me liberó. Ese poder me libró del miedo y del pecado, de mi corrupto y sucio corazón. Yo he estado predicando el Evangelio recordando esto, y continuaré haciéndolo. Ahora que tengo más de 70 años, puedo ver claramente
que nadie más que el Dios vivo está guiándome. Por lo tanto, continuaré predicando. Te doy mi vida, Señor. Por favor, Dios, guía mi vida. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.